Programa mixto de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Buenas tardes, Doctora. Expósito. Gracias, feliz tarde, bienvenidos. Gracias como siempre por estar allí, por estar conectados a través de la señal de TV, nuestro canal. Y quiero hoy abrir con las palabras comprensión y paciencia. ¿Por qué comprensión y paciencia? Porque definitivamente nosotros estamos muy agradecidos con ustedes. Son 6 años manteniendo un programa absolutamente real, con los casos con sus propios protagonistas, con el esfuerzo de ustedes de venir desde el interior del país, a veces durmiendo en la puerta del canal, pero lógicamente tenemos cada vez más casos, tenemos cada vez más solicitudes, tenemos cada vez más personas queriendo estar acá en el programa y nuestros tiempos son cortos, las semanas se nos hacen cortas para atender tantos casos. Hay gente que nos pide, hagan el programa de 2 horas, hagan el programa el sábado. Paciencia, por favor, paciencia y un poquito de comprensión. Sobre todo recuerden que el número telefónico que está apareciendo en este momento en pantalla es en horario de oficina. ¿Cuándo hay un horario de oficina? Después de las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, para que ustedes estén por allí pendientes. También, por favor, lean sus mensajes directos en @sedichopiso_tv, en @sedichopiso_tv, porque mi equipo les contesta por mensajes privados y a veces no los leen. Y también revisen en su bandeja de correo por si les llega un correo que no lo tienen agregado, es el de sedicho@televen.com, para que no pierdan el tiempo y sepan que nosotros sí les contestamos, como en los casos que vamos a ver el día de hoy. Depende de eso, de la comprensión, de la paciencia. Inclusive les digo por allí, muchas veces soy yo quien les atiende el teléfono acá en el canal y no se dan cuenta. Así que estén pilas, a ver si ese día que usted llama, le atiende el teléfono a la doctora Mónica. Señor director, estamos listos, así que a grabar se ha dicho. Tengo por acá a Carmelina Ruiz. Buenas tardes, Carmelina. Buenas tardes, doctora. Vienes del estado Vargas, pero entiendo que tienes un caso de sucesión. Sí, señor. Que es acá en Caracas. Sí, y en el estado Miranda. En Caracas y en Miranda. Cuéntame qué pasó. ¿Cuál es el caso? Bueno, el caso es que hace 8 años mi papá falleció y mi papá dejó algunos bienes, que fue la rotura hasta de la familia de parte de mi papá, tanto de mi hermana menor como de mi madrastra, las cuales nosotros nos la llevábamos muy bien, mi madrastra y yo, porque mi hermana siempre ha tenido cierta rencilla hacia conmigo. ¿Y tu hermana es hermana, hija de la segunda unión de tu papá? Sí, señor. ¿Y ellos se casaron, tu papá No. y la señora? No. No se casaron. No se ¿Cuánto tiempo casaron. tenían juntos? Tiene más o menos, tenían juntos como 20 años más o menos. ¿Y cuántos años tiene tu hermana? Tiene como 35 años aproximadamente. ¿Son solo ustedes dos? No, ¿Cuántos hay son? otro hermano. ¿Otro hermano? ¿De otra unión? No, de mamá y papá, nosotros dos. Ok. Y ella es de la segunda unión de mi papá. ¿Tu mamá se casó en algún momento con tu papá? No. Nunca, tampoco. ¿Y qué bienes dejó tu papá? Mi papá dejó una casa que está aquí en el Distrito Capital, que no sé si se llama unifamiliar, que es de 2 pisos, tiene su parte de abajo, que es la casa donde vive mi madrastra ahorita. Y no sé si estará mi hermana allí, con una sobrina. No te has comunicado con tu hermana. No, eso ¿Cuándo? está demasiado roto. Desde hace 8 años. Desde ¿Eso hace está 8 roto, años. roto, sin diálogo alguno? ¿O Sí. has intentado? Hemos intentado. Incluso yo he tenido que me represente, hemos buscado una mesa de trabajo, pero eso es algo muy cerrado. Incluso yo tengo aquí hasta unas pruebas donde las abogadas de ella, en un momento determinado, la tuvieron que demandar a ella por no pagarle sus honorarios a tiempo, porque durante un año las personas buscar Mediar. conciliación con nosotros y mi hermana no quiere. Porque ¿Y es ella tu hermana la que pone las trabas? Es ella, porque mi madrastra con nosotros fue, incluso mis 2 hijos, como que si ser una abuela más. Ok, te pregunto una cosa. Aparte de la casa en Caracas, ¿qué otros bienes hay? Casa que habita además la concubina de tu papá. Sí. ¿Qué más hay? Está la misma casa, tiene un segundo piso, independiente, que no sé qué tiempo tendrá alquilada desde antes que mi papá falleciera. ¿Y ese segundo piso está en el mismo título supletorio que el Sí. primero? O sea, que ya es una casa de 2 plantas. Sí. Ok, está alquilado. Está Ajá. ¿Qué alquilado. más bienes están discutiendo? Dejó un carro. ¿Y ese carro quién lo tiene? Yo ¿Lo no vendieron? sé. No, yo no sé. Eso tenía que haber estado reposando hasta donde sé yo, en el estacionamiento donde trabajaba mi papá. De ahí lo extrajeron, nunca nos dijeron dónde está, yo no sé si trabaja, si lo habrán vendido, porque realmente todo eso está cerrado. Y el bien que dejó en Curiepe. En Curiepe.
Imagínate, el ¿tú qué estado dejó en Miranda. Curiepes? El estado Miranda. Ahí no hay unos tambores, que se llaman los tambores de Curiepes. Sí, señor. ¿Están viendo? Duden de mi cultura musical, que siempre se meten conmigo, que no me sé las cosas. Los tambores de Curiepes. ¿Y ustedes son de allá de Curiepes? Nativos de allá. Imagínate. ¿Y ese bien que está en Curiepes tiene título de propiedad? Sí. ¿Y ese título de propiedad está registrado? ¿Y quién está haciendo uso de ese bien en Curiepes? La única que va de vez en cuando soy yo. Ok. Por la casa pero lo cerca. estás usando, de Sí. alguna manera vacacional. Sí, dándole una vueltica de vez en cuando. Ok. Cuando tu papá muere, por lo menos comenzaron el proceso de la sucesión. Sí. ¿Y qué hicieron? Préstame los papeles, esposo, ¿Cómo no? por favor. Y inscribieron el RIF sucesoral. Sí. Presentaron las partidas de nacimiento, todo estaba Todo, lindo. todo. Dime una cosa. Gracias, esposito. Dime una cosa. Ay, se ve bonita la carpeta y todo. Deberíamos tener una carpetica así como que se vea elegante. ¿Ella está dentro de la sucesión o no? Sí. ¿La colocaron como concubina? Concubina. ¿Y la aceptó el CENIAT? Sí, la aceptó el CNA, porque yo indagando los documentos, cuando uno fue ir a revisar, me di cuenta que a la señora Petra la pusieron de concubina de mi papá desde el año 74. Quiere decir que yo no nací ni nació mi otro hermano. Imagínate, o sea que le dieron retroactividad Sí. a todo lo que... Pero es que además ya tienes la solvencia, tienes la solvencia del CENIAT, es decir, que todo el paso vinculado con el CENIAT ustedes lo cumplieron Sí, señor. completamente. Déjame revisar acá, porque efectivamente están... Petra es quién, la señora, Mi madrastra. tu madrastra. Ok. Carmen, Mi Carmelina, hermana. perdón. Soy yo. Y está acá Carmen Claudia. Es mi hermana menor. Y Roque Ramón, que es tu hermano. Es mi hermano. Están todos y efectivamente está hecha la sucesión, 50% del terreno y la casa construida. Este es el de Caracas. Ella se constituyó en concubina por un tribunal. Sí, señor. Ella hizo mero declarativa. Y Posterior. nunca los notificaron. A nosotros no. Porque cuando alguien pide declararse como concubino, lógicamente hay un acervo probatorio. En la medida en que él no estaba casado con tu papá, el hecho de que tú existas no da una prueba de que hay una unión anterior. Tú sabes que los hombres, lamentablemente, últimamente más, saludos a los buenos. Si nadie me responde a los saludos, ya saben, ¿no? Pero bueno, ajá, gracias. Expósito de esta pila. Tienen varias relaciones, no se casan con ninguna, entonces puedes aparecer tú, pero puede aparecer otra y eso no te da el concubinato. Una de las cosas que deberíamos revisar es cómo fue el proceso de la declaratoria de la mero declarativa. A ver si mintieron o no mintieron en la mero declarativa, de manera que se pudiese haber buscado en su momento, pero 8 años después está como complicado, ver si mintieron o no mintieron. ¿Por qué se declara concubina antes? Para que los inmuebles entren dentro de la repartición y le toque un porcentaje adicional como concubina. Claro, es lo que a uno le duele, pues, porque siempre cuando mi papá estuvo vivo, siempre estuvimos muy claros. Y desde luego, ¿quién le va a quitar su casa? Así ya son más de 20 años con la señora. Claro, agradecida, porque si no ese señor no se hubiese muerto de 86 años como se murió un tremendo roble. Porque gracias a ella, eso es verídico. Estás acompañadito, tienes quien te cuide y muy agradecida, porque es mentira, yo tengo mi vida hecha, mi hermano la de él y mi hermana la de ella. Claro, pero hay cosas pendientes que hay que resolver, Claro. lógicamente. Déjame irme al receso, Carmelina, porque además está una testigo, Elimena Suárez. ¿Es tu mamá? Sí. Vaya usted buscando la señora esposa. ¿Cómo no, doctora? El único hombre nuevo no, digo bueno y nuevo también, que levantó la mano aquí en el estudio. Vamos un momento al receso. Ahora todos levantan la mano, eso ya es extemporáneo. Vamos al receso y hablamos sobre la división de los bienes. No se enemisten, por favor, por los bienes. Los bienes no valen nada, lo que vale de verdad son las almas. Vamos al receso. La mero declarativa, no vayan a creer ustedes que llega uno y le dice a un tribunal, yo era la esposa de, no sé, Rockefeller. Yo ¿No? lo poco Y que entonces leí. aquí está la prueba, la foto con Rockefeller. No, se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Carmelina Ruiz está acá y Expósito ha traído a Elimena Suárez. Elimena, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, gracias. Usted es la mamá de Carmelina. Sí, señora. Y además mamá del otro hijo del señor difunto. Bienvenida, ¿cómo está usted, Elimena? Bien, gracias. ¿Por qué no se casó con el difunto? Bueno, cosas de la vida. ¿Cuánto tiempo vivió con él?
como más de 20 años. 20 años. Y luego de eso él empezó la relación con la otra persona. Sí. Pero no eran simultáneas. Y nunca usted puso un papel de concubinato en una prefectura, en nada. Porque eso era una buena prueba para haber tumbado el concubinato tan retroactivo que había hecho o que hizo la otra señora. Lástima que no lo trajiste, la mero declarativa. No obstante, en el CENIAT ya está incorporada como concubina y luego, tantos años después, anular no lo veo factible a menos que veamos efectivamente un error de un vicio de nulidad absoluta en el procedimiento. Habría que ver esa acción mero declarativa. Yo siempre digo que las nulidades absolutas se reclaman en cualquier tiempo. Si la descubrimos, se podría anular la mero declarativa haciendo ver que él tenía una unión estable de hecho con ella antes que con esta señora, sin desconocerle lógicamente el derecho a ella. Pero habría que discutir los bienes. Tú te tienes que ir, ¿verdad? Sí, doctora. Vaya, pues yo le doy permiso. Ok, gracias. Vaya y venga sin que nada lo detenga. Estos muchachos estudian y tienen que prepararse para sus exámenes y todas esas cosas. Ese vuelve ahorita. Bueno, si no vuelve, también seguimos igual el programa Cine. Te pregunto algo. Los bienes, el de la casa de acá de Caracas, ¿ese bien de qué año es? ¿Cuándo se adquirió? Posterior a que él se dejó de mi mamá, estuvo un buen tiempo viviendo con la señora y al tiempo tuvo la oportunidad de comprarlo. Ajá, el de Curiepe, ¿era qué? Casa, Su casa cuna de mi papá, o sea, que pertenecía a tus abuelos. a mis abuelos, y es la casa de mi papá, donde también pasé parte de mi infancia. Ok. Y entonces ahora no entiendo el por qué, no sé si es porque habrá algún tipo de conveniencia, pongan a mi madrastra desde el año 74, cuando ella misma sabe que está consciente que no lo es. Lo que tenemos que ver, fíjate, porque acá no se ve la tradición legal del inmueble al entrar a tu papá, porque si era de tus abuelos es herencia, y si es herencia no entra en la división de bienes de la comunidad concubinaria o conyugal, porque viene de la herencia. En ese caso, la señora, a quien tú te denominas madrastra, como digo yo, que ese es el nombre novelero de la cosa, ¿no? Pero señora al final no termina siendo nada tuyo, pues. Pero hay que ver si ella entró en la sucesión, en ese bien, como una heredera más. Porque precisamente por eso te pregunto la fecha de los bienes. ¿Qué había antes de que la señora se declarara concubina? Porque a lo mejor se quiso declarar concubina para efectivamente entrar ante el CENIAT, pero solo como heredera. Porque lo que me estás diciendo implica que la data de los inmuebles pareciera es anterior al concubinato. Entonces ahí no gana nada, lo único que entra como heredera, porque si no tienes la mero declarativa de concubinato, no puedes heredar. Y es lo que la gente tiene que entender. ¿Eres concubina? Sí, pero necesitas a los efectos del CENIAT que una sentencia de un tribunal te declare como concubina para tener los mismos derechos que una esposa, como estableció el Código Civil. Tiene. Claro, ella los tiene y nadie se los está discutiendo. ¿Usted también se relacionaba con ella o no? No. Y no hay ningún bien que usted le quedara pendiente por reclamarle a él. No, yo no vengo con ese interés, yo vengo solamente a decir que es cierto todo lo que ella está diciendo, porque ella no puede haber entrado en ese año, porque ella no existía. Ujú. Bueno, existía, pero no estaba con él. Exacto. Bueno, dice usted. Supuestamente. No, doctora Mónica, bueno, ellos deben de saber mejor que yo, pero si se juntaron desde el año 69, yo tengo 44 años, desde el año 70. ¿Y creciste en algún momento con tu papá? O sea, estuviste Claro, tiempo nosotros viviendo tuvimos con un él. tiempito, nació mi hermano que me sigue a mí, y mi hermana menor nace en el 79. Entonces, ¿por qué llevarlo hasta lejos? Entonces uno las llama para buscar de hacer la conciliación, ya lleva 8 años. Y una pregunta, ¿en algún momento te enseñaron la mero declarativa? ¿Tú la viste? No, pero yo la vi en el CENIA cuando fui a buscar una revisión. Porque es bueno tener la copia, a ver cuáles fueron los alegatos que hubo allí. Bueno, porque siempre hay que convocar a cualquier interesado. Sobre todo, la mero declarativa se hizo después que él murió. Sí. Y ustedes aparecen en el acta de defunción. Sí. De alguna manera debieron convocar a las personas. Claro. Ahí es donde yo le discute. Pueden pasar dos cosas, o te publicaron en un cartel y no te lo leíste, y por lo tanto el procedimiento se cumplió. Puede suceder. Pero yo tenía unas abogadas para ese momento. Pero cuando la mero declarativa. No. Pero no sabíamos, yo fui la que les notifiqué. Por eso voy, es que quiero ver el expediente de la mero declarativa. La mero declarativa, no vayan a creer ustedes que llega uno y le dice a un tribunal, yo era
la esposa de, no sé, Rockefeller. Yo ¿No? lo pongo Y entonces que leí. aquí está la prueba, la foto con Rockefeller. No. El tribunal llama a los interesados. Y como él se murió, ¿quiénes son los interesados? Los herederos. Si sales en el acta de defunción, debieron notificarlos a ustedes. No nos notificaron. Sí, por eso es que digo, y entonces mi hermana dice, cuando acabe que la llama un abogado, no, y la señora Petra, yo quiero hacer Mediar. la partición, pero ¿cuál es la partición? Lo que dice mi hermana es, yo quiero las 3 casas, ustedes queden con el carro, pues supuestamente hay un cupo. Entonces yo digo, bueno, pero ¿será que será así? Que yo me puedo quedar con las 3 casas. No, no te puedes quedar con las 3 casas. Precisamente por eso hay que saber, primero, si el concubinato se hizo bien, punto 1, y yo lo quiero ver. Hay unos testigos que Aunque tengas firmaban. testigos, Yo digo, lo que hay que ver del concubinato no es negar que hubo la relación concubinaria, porque está claro que la hubo. pero no desde esa fecha. Pero hay que ver los tiempos, porque si no se cumplió el debido proceso para que alguien pudiese oponerse, porque el tribunal hace un llamado a los interesados, ¿quiénes? Bueno, en este caso por lo menos están los herederos. Si ahí algo se violó, que a lo mejor no se violó, a lo mejor te publicaron carteles y no supiste, tú puedes anularlo, dependiendo de los lapsos, ¿ok? Esto hay que ver la fecha de la sentencia, la fecha de la muerte de tu papá, la fecha de la declaratoria ante el CENIAT, porque ya los porcentajes los distribuyó el CENIAT. Entonces aquí no tendría que haber ninguna otra discusión de cómo se repartieron. Lo que hay que ver es si se repartieron bien conforme a la fecha, desde el concubinato a la existencia del bien que estamos discutiendo. Si la casa de Curiepe era de tus abuelos, la esposa no puede pedir el 50% o la concubina porque no te toca. Ah, bueno, entras con los hijos. Son 3 hijos y una mujer. Son 4 personas. Lo que no puedes pedir 50 más la porción. Eso es lo que hay que discutir. Y hay que partir conforme a los porcentajes que se establecieron. Ojo, si están bien calculados. Si no, hay que hacer una sustitutiva ante el CENIAT. Que eso es lo que tenemos que revisar. Porque no puedo perder el tiempo en mediar. Lo primero que tengo que revisar es si esto está bien. Ok. Si esto no está bien, hay que enmendarlo ante el CENIAT. ¿Ok? Vamos un momentito al receso. Tomo decisiones enseguida. Por favor, traten de hacer las cosas bien. Por un porcentaje se van a estar peleando, por quedarse con todos los bienes. La partición está establecida en el Código Civil y les voy a decir lo que procede en este caso, con esta declaración, por lo menos así como está. Y créanme que pierden todos aquellos que no colaboren en un proceso de partición amistosa. Vamos al receso y decido enseguida. Si la casa de Curiepe era de tus abuelos, ella no tiene derechos como concubina, aun cuando hayan cuadrado la fecha del concubinato. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Carmelina Ruiz, Elimena Suárez están acá, madre e hija, estamos discutiendo pues la sucesión de tu papá. Y hay cosas que hay que revisar porque no todo lo que se dice tiene plena validez legal, siempre hay la oportunidad de revisarlo. Por eso te decía, para mí es muy importante el expediente donde esta señora se declara como concubina, porque si se declaró como concubina antes del tiempo real de concubinato, uno tiene que revisar muchas cosas allí. Primero, si los testigos mintieron o no mintieron, si le mintieron o no a un tribunal, porque eso es un delito. Eso se llama falsa atestación ante un funcionario público, porque vas a declarar algo que no es cierto. Después hay que ver si se respetó el debido proceso, si se convocó o no se convocó a los interesados. Yo puedo tener la sentencia en la mano, pero precisamente la sentencia da una validez legal, pero yo debo revisar si ese procedimiento se llevó conforme a lo que está establecido legalmente y pudiese, no te quiero ilusionar, porque eso depende de la época en la que se metió, en la época en que se decidió, si encontramos o no encontramos un vicio en el procedimiento, es que podremos ver si se puede anular o no la mero declarativa, sobre todo que ella tiene derechos. Y por lo tanto, si ella le da la gana ahora de convertirse en una concubina, ella tiene una plusvalía anterior a la de la concubina actual. ¿Por qué razón? El concubinato de la señora, que al final es la viuda, porque terminó con él, empieza en el momento que terminó el de ella. Y eso se puede demostrar desde el punto de vista jurídico. Entonces vamos a tener un conflicto. Que es lo que uno no quisiera, porque yo creo que ya es bastante con el dolor que tiene la señora Petra, que mi papá se fue, sé que donde está
no debe ser totalmente feliz porque, vuelvo y le repito, yo sentí que me acogió como a su hija. Cuando nosotros íbamos, yo iba con mi nené. Sí, pero tampoco puedes permitir que alguien te diga, yo me quedo con las 3 casas, yo me quedo con todo, Y no es porque ella. eso no es la ley. Y no es ella. Yo sé que no es ella. No es ella. Del tiro nosotros no pudimos ni siquiera más nunca comunicarnos. De yo ni preguntarle, mire, ¿qué sabe de la hermana de mi papá? Que la que me podía decir, aunque sea el número de teléfono. No sé si ya se fue de esta tierra. Todo se quebró. De una forma que... Sí, de hecho vi que efectivamente la demandaron por intimación de honorarios profesionales. Claro, porque las otras doctoras se cansaron de decir, concha, no podemos perder tiempo, mira, hemos hablado, íbamos a vender carros, bueno, véndamelo a mí, vamos a evaluar, vamos a ir desamarrando ese nudo. Sí, pero Ella hay que no desamarrar conforme a una claridad de porcentajes, por eso te decía, nosotros son muy importantes los registros. avalamos y todo en la casa. Por eso, son muy importantes los registros y los porcentajes que le corresponden a cada quien. Vuelvo al tema de la casa de Curiepe. Si la casa de Curiepe era de tus abuelos, ella no tiene derechos como concubina, aun cuando hayan cuadrado la fecha del concubinato, sino que entra como una heredera más junto con ustedes 3. Y bueno, le corresponde la plusvalía de la casa de Curiepe. Si la otra casa sí la hicieron ellos juntos, cuadres o no cuadres, el concubinato ya entró dentro del lapso Y concubinario. eso se respeta. Y ya, es decir, lo que tienen que ver es cómo partir. Y por eso antes de irme al receso le dije, es absurdo, sobre todo en esta coyuntura, que las cosas se han devaluado, que tú gastes el dinero en una partición judicial. ¿Por qué razón? Tienes que pagar el abogado, porque los abogados tenemos derecho, ¿no?, a cobrar. Tienes que pagar los carteles si no van voluntariamente las contrapartes. No te quiero contar lo que cuestan los carteles. De hecho, vuelvo a mi campaña por una justicia de verdad gratuita, porque la Constitución establece una justicia gratuita. De hecho, la SUNAVI ya está haciendo como carteles en línea. Pensemos en los tribunales, cómo sustituimos los carteles en los periódicos, porque son muy costosos. Si te toca publicar 3 carteles, tú quieres saber cuánto es, a veces más que los honorarios de un abogado dentro de los términos honestos y éticos. Eso se le dijo a ella en varias oportunidades, las veces que hemos querido hacer la partición, pero ella dice, yo quiero esto o no quiero nada, yo quiero las 3 casas. Bueno, pero entonces si alguien te dice, yo quiero todo, tú tienes que decirle, pues no puede ser Claro. todo, porque si yo tengo que rectificar esto porque hubo un error o porque anulo la mero declarativa, repito, asterisco, si fuese factible, es una suposición, hay que revisarla, tienes que pedir el expediente, tienes pleno derecho a tenerlo y pedirlo a un archivo judicial donde debe reposar. Segundo, hay que revisar los porcentajes, porque esto se hace conforme a lo que tú declaras en línea, pero si esto tiene un error en los porcentajes o en la distribución, se puede pedir una rectificación. Entonces hay que hacer una sustitutiva y te van a multar. Y hay un montón de gastos que son de la sucesión. Ojalá si tú que- hiciste un avalúo, es de la sucesión. Si tú gastaste en abogados, es de la sucesión. No son tus abogados y sus abogados. Hay que ver y ponerse de acuerdo. Por eso la están intimando. Y además de eso, entonces paga el tasador, los carteles, el evaluador, el remate público del bien. Y además les agrego algo adicional, porque con esto, no sé si se lo han dicho, pero se lo tienen que decir. Cuando un bien de una sucesión se remata, no hay protección de la vivienda para el ocupante legítimo o el copropietario. El que compra ingresa el inmueble por orden judicial. Es una sentencia del Tribunal Supremo. Esos bienes, producto de la partición en las sucesiones, no entran dentro de la protección del decreto contra el desalojo arbitrario de vivienda. Por lo tanto, además se arriesgan a que un tercero compre el inmueble y les diga, eso es mío. Qué tristeza fuese Totalmente. si eso le tocara a la mamá. A todos. Que yo no quisiera que eso pasara. Que esa muchacha, aunque sea, ceda, vale, por favor. Que es tu hermana. Bueno, ella dice que nosotros no somos sus hermanos. Triste, pero yo sí sé que ella es mi hermana. ¿Y por qué dice eso? Por los bienes nada más. Mira, por rabia, por ira. Mi papá, mientras que estuvo vivo, tuvimos muy bonita relación. ¿Qué le dirías a ella? Si pudiera? Porque lógicamente va a haber programa y lógicamente, como siempre, va a decir que tú eres una mentirosa, que tú estás inventando, que usted era la bruja de yo no sé cuál película. Ella te va a ver. ¿Qué le dirías a ella para hacerla reflexionar sobre lo que tú aspiras junto con tu hermano de este caso? Cónchale, que por favor ceda. Primero que haga la partición. Esa casa de Curiepe se está cayendo en pedazos. La casa donde nació mi papá se crió, nos acobijó a nosotros igual a ella. Podemos compartirla porque somos 3. Ese es un buen terreno extenso, indiferentemente que sea del municipio.
¿Tú pensaste ya qué proponerle para partir? Sí. Es decir, por ejemplo, nosotros no nos quedamos con la casa de Curiepe y el carro, tú te quedas con la casa de Libertador. Ya hicieron la fórmula. Nosotros hicimos hasta un documento donde el carro iba a ser mío y ella no quiso. Porque el carro, ella quería venderle un tercero, pero ¿por qué? Si las partes todavía estamos de acuerdo. Que es lo que le quise decir, dame el carro en valoración a lo que pudiese tocarme de cualquier parte. No, pues ella quería llevar, era un comprador de ella. Hay un egoísmo demasiado grande, demasiado. Yo tengo hasta miedo de meterle cualquier cosa a la casa de allá, porque yo digo, bueno, ¿será que voy a perder? No voy a perder. Pero no, ya dije que no. No me usted importa. pide una factura a nombre de la sucesión. Yo lo dije. Usted no va a perder nada. Mira, aquí hay una sucesión que es del señor Roque Ruiz Silva. Esto es un expediente legal. Hasta tanto no se partan los bienes que establece esta sucesión, todo lo que usted haga, usted le dice, usted me da una factura, por favor, con este RIF, que es el RIF de la sucesión. Ah, ok. Claro. Los gastos que tú estás asumiendo en Curiepe son de la sucesión. Los gastos que ellas están asumiendo en la casa de Caracas son de la También sucesión. de la sucesión. Otro detalle, los arrendamientos que están cobrando de la otra casa son de la sucesión. Ah, bueno. Y deben rendir cuenta, siempre y cuando tú tengas tu facturita. Se rompió el baño de la casa de Curiepe. Usted va y compra el baño allá en Curiepe, saluda a la gente de Curiepe que me invitan para los tambores, y va y pide la factura a nombre de la sucesión. Y luego le cobras a la sucesión, cobro de bolívares a la sucesión, en los mismos porcentajes que me estás pidiendo. Si ella es concubina del año catapum, si ella es heredera, ella es dueña de las acreencias y de las deudas, corazón. Sí, igual que somos nosotros también. Exactamente. Y ahí es donde empieza la negociación. Me debes tanto, te debo tanto, 2 más 2 son 4 y punto. Se habla de un cupo que no fue declarado allí. ¿Un cupo de? De un cupo del puesto de... Mi papá era taxista. Ah, ok. De estos de las asociaciones civiles, de las cooperativas. Sí, eso no apareció allí. Lo ¿Qué que hay se que puede ver es si eso consta accionariamente en un documento de una asociación civil o de una cooperativa, tienen que ampliar la sustitutiva. Y entra en las mismas porciones y en los mismos porcentajes, y el dinero que se haya producido allí o que alguien esté explotando por ese cupo de tu papá, entra en el igual prorrateo y porcentaje dentro de la sucesión. Tienes que reclamar. ¿Ok? Que te rindan cuenta. Y decirle, Carmen. ¿Cómo? Por favor, y decirle, Carmen, tienes una sobrina. Yo sé que yo tengo una sobrina, no la conozco. Ella conoce a mis hijos. ¿Por qué romper esto hasta ahí? Ya mi papá se fue. Los que quedamos como familia directa somos nosotros 3. ¿Por qué irnos ¿Y así? quieres ver a tu sobrina también? ¿Por un dinero? ¿O porque lo quieres todo? Mi papá dejó lo que dejó y se fue solo. Y ahora dejó fue esto. Y todito no vamos solos, mi amor, porque eso eran los egipcios que lo enterraban con ese poco de cosas para nada, porque después los que los desenterraron se quedaron con las cosas. Así es. Y así sucesivamente. Pero bueno, hay gente que tiene una codicia absoluta con los bienes. Allá cada quien lo que cultiva. Cultivemos el alma y el espíritu y no los bienes. Mira, la mejor negociadora que yo tengo que ver, no, pues esa sí es dura, es la autora Carmen Salas, experta en sucesiones. Vamos a darle una última oportunidad de solicitar la partición amistosa. No queremos enemistarnos, tomo eso de tu parte, y si no, bueno, te toca demandar. Ok. Si no queda nada, No queda, no queda nada. Lamentablemente ellas se lo perdieron y lamentablemente ustedes también. Y perjudica a su madre. Así es. Ojalá que no sea así, porque estar desocupado y deshabitado en este momento porque un tercero compre el inmueble, yo no se lo recomiendo a nadie porque no va a tener dónde buscar vivienda. ¿Está bien? Acepto la solicitud. Carmen, apuesto a ti. Gracias. Pasen por allí. Vamos a irnos al receso para ver el siguiente caso y me voy con la recomendación, lógicamente, de que ustedes hagan las particiones amistosas. Negocien. Tanto me corresponde por aquí, yo te doy este pedacito por allá, tanto me debes, tanto te debo, 2 más 2 son 4, sumen lindo, bello y precioso y no pierdan su dinero en pleitos. Perder el dinero en pleitos es innecesario. Invitación siempre a los abogados, sean negociadores y conciliadores. Acudan al pleito judicial cuando ya no haya otro remedio, de verdad. Cambiemos el chip también a los abogados, que todo es demandar y pelear. No siempre es necesario demandar y pelear. Vamos al receso y luego vemos el siguiente caso. Y cuando mi madre muere, deja un testamento. Ah, ¿dejó testamento? Sí, el testamento está allí. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho.
estoy de nuevo con ustedes y por acá está el señor Roger Girón. Roger, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Usted tiene un caso también de sucesión. Sí, ¿Qué pasó? Cuénteme, porque usted me dejó acá, me lo dejó el equipo de producción, estos documentos que ya los voy a ir revisando a la medida que usted me cuenta. ¿Dónde es el caso? es en el estado Táchira, San Cristóbal. Ajá. Y usted es del estado Táchira. Sí, Y vive en Carabobo, me dijo. correcto. Ajá. Cuéntame qué pasó en el estado Táchira. Mi papá se murió, ¿sí? Y dejó unos bienes, de los cuales mi mamá gerenció hasta que murió. No hubo nunca una repartición de los bienes. ¿En qué año murió su papá? 93 creo, está allí en el documento, en el primer documento. María del Carmen Montoya de Girón era su mamá. Ajá. Roger Alberto, Carlos Eduardo, Estela Margarita, herederos hijos de Carlos Manuel Girón Barrio. Sí, Su papá murió el 2 de febrero, el 2 de diciembre del 93. es correcto. Así que sí hicieron la declaración ante el CENIAT. Sí, todo se hizo. Pero Sí. su mamá quedó como administradora. Sí, yo nunca reclamé ningún bien, puesto que como era mi madre, pues qué mejor ella que administrara, pues. ¿Qué administraban allí? ¿Qué dejó su papá? En el mismo documento, pasando ese documento a la asociación, Ajá. está un pequeño cuadro que es de la alcaldía, donde dice los bienes. Eran cuatro Un viviendas, inmueble. un pequeño edificio y 3 casas. Un Y terreno. una casa en Caracas, Mejores en un terreno. ajá, que son bienhechurías. Aquí aparecen María del Carmen, Roger, Carlos Eduardo y Estela Margarita. Y por lo que veo acá, tanto Estela como usted domiciliados en Carabobo. Eso es correcto. Y el otro hermano en Táchira. En Táchira, ese es el menor de todos. ¿Y él, cuándo muere su mamá? Porque esto lo está administrando su mamá. No, mi mamá murió. Por eso, pero Murió. hasta que su mamá estaba viva, ella lo administraba. Administró. Sí, y ahí ella- había cosecha, había siembra, ¿qué había allí? No, son casas. Solo son casas. Son casas de las cuales 3 son casas y una es un pequeño, digamos que un pequeño edificio, ¿sí? Que tiene locales comerciales y, O sea, que están y una arrendados. vivienda. Sí, uno era la casa paterna, que es donde vivía mi madre, y cuando mi madre muere, deja un testamento. Ah, ¿dejó testamento? Sí, el testamento está allí. Ok. ¿Cuándo muere su madre? ¿En qué fecha? Allí aparece en... Ah, aquí está el testamento. Ajá, Vamos el a ver si está testamento. registrado. Y aparece el acta de función también. Una pregunta. ¿El testamento se registró? No, ¿Posterior a la notaría? solamente se notarió. No es válido. ¿Dónde está mi código civil? Pásamelo por allí. El testamento tiene que ser registrado. Sí, el problema es que yo estaba en Carabobo y mis hermanos se fueron, mi hermana se fue para el Táchira y junto con mi hermano hicieron todo lo que está ahí. O sea, esto Y es yo falso. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que ellos hicieron todo lo que está ahí. Porque el testamento para ser válido tiene que ser registrado. Porque es una obligación del Código Civil. Tiene fe pública, pero si no se registra, no tiene la validez a menos que se haya suplido el registro, que obviamente aquí no está, Sí. por la comparecencia de los testigos, etcétera, etcétera. Es decir, que lo único para lo que sirve esto es para una enumeración de los bienes. Cuando Ajá. su mamá muere, ¿quién queda administrando los bienes? Mi hermano menor, que es el que siempre ha permanecido allí. Carlos. Sí. Ajá. ¿Y no les dio nada ni a usted ni a Estela? A mí no me dio nada. De hecho, en el testamento aparece que se me asigna la casa paterna porque mi madre me pregunta qué quiero yo. Y entonces ella me dice que me quede con el edificio pequeño. Y yo le digo que no, que yo lo que quiero es la casa paterna porque allí me crié yo y es la casa más fea, pues es una casa de pared, de bareque, pisada. ¿Y sigue una así? casa vieja. ¿Sigue y- así? ¿Sigue en ese estado la casa? No, la casa sigue, digamos que la casa sigue siendo lo mismo, pues las mismas paredes y todo, pero está en perfectas condiciones, pues. ¿sí? Es habitable, pues. Allí pasé yo mi niñez y parte de mi juventud. Yo sigo buscando acá porque este es el documento original, Sí. que es la copia de este, y tenía Sí. la esperanza de que en la última página iba a ser el registro, pero no lo es. No se registró. No se registró, pero en la declaración sucesoral del CENIA aparece que la repartición se hace en función del testamento. ¿Sí?
Sí. Ah, caramba. Cuénteme qué es esto. Eso es, yo hablé con una doctora que estaba en el registro y ella hizo una repartición porcentual de acuerdo a lo establecido en el documento. Y entonces dice, a Eso cada como uno le para corresponde orientarlos a ustedes. para orientarme a mí. Yo no he tenido más conversación con mis hermanos. Ok. ¿Por qué? ¿Desde cuándo y por qué? Primero porque yo vivo en Carabobo, ¿sí? Mi hermana tiene su propia vida, estamos muy separados porque tenemos ritmos de vida diferentes. Y segundo, que mi hermano está en San Cristóbal y yo cuando iba únicamente a visitar a mi madre y él estaba con sus ocupaciones, pues muy poca Su interrelación. mamá murió en el 2013. Tal y como establece el documento del acta de función. Me encuentro acá un documento donde solicitan una declaratoria de únicos y universales herederos. ¿Esto Sí, se esa hizo? la bajé por internet. O sea, que sí se hizo. Sí se hizo, eso es correcto. Lo que tenemos la duda es, porque bueno, aquí está la declaración de la sucesión, están los porcentajes, esto también lo sacó en línea, por lo que veo ya está la solvencia laboral, supongo que este es el documento original de la casa. O sea, Ese es el documento, sí, ahí está tanto el documento general de la casa como también está el documento de la hipoteca, que fue cancelada. ¿Y se levantó la hipoteca? Se levantó la hipoteca porque está el documento ahí donde el anterior propietario reconoce que quedó conforme Ahora, una con duda, los pagos. los alquileres de los Yo no he locales, recibido nada. Por ahora no tengo conciencia de haber recibido nada. y su hermano no ha intentado comunicarse con usted, a usted con él, a pesar de que entiendo que, bueno, Valencia y Táchira es difícil, Sí, pero... Pero como él se autonombró el administrador, pues yo espero que el administrador me llame para rendir las cuentas. O usted le puede pedir No, cuentas a quien se sí, es verdad. autodenominó Sí, administrador. Sí, sí. Porque estoy si de allí acuerdo. había todos los bienes que usted me dice, Sí. cuénteme una cosa, ¿qué fue Solamente esto que... que yo confío en que es mi hermano, pues. Que no va a haber problemas con eso. Una pregunta, ¿qué fue lo que pidió usted en la fiscalía? Ajá. Yo tenía unos bienes allí, ¿sí? Y cuando mi madre muere, de hecho, debe estar allí las cartas de residencia que yo era, Sí, yo pedí el que era mi carta, empadronamiento. que era, no, además de la carta del Consejo Comunal y la carta de la Junta de las Juntas Vecinales, dicen que esa era mi habitación de residencia, mi residencia principal, ¿sí? Entonces, yo dejé mis bienes allí, pues allí tenía yo mis enseres para O sea, que lo que estaba pidiendo era algo así como que, bueno, se agarraron mis muebles. Ajá, entonces resulta que mi mamá murió y todo desapareció. Y de paso alquilaron la vivienda que me quedó en herencia y yo no pude volver a ingresar más nunca. Entonces, ante esa situación, alguien me aconsejó que fuera a la fiscalía. Pero supongo que no pasó nada Y con yo esto. fui a la fiscalía y el fiscal aceptó la solicitud, pues, y se procedió, y eso incluso fue a PTJ, pero yo decidí paralizarlo porque me pareció que no tenía un objetivo allí, pues. No. Bueno, vamos a ir al receso un momento. La clave de todo esto, para que lo sepa, es el testamento. Y vamos a utilizar el Código Civil para darle respuesta a el testamento. ¿Cuándo es o no un testamento válido? Si el testamento no es válido, entran las normas del Código Civil a regularse en la sucesión, y sobre esas me refiero al regreso del receso. No me rindes cuentas, yo pido rendición de cuentas. ¿De qué? De la comunidad hereditaria, porque es una comunidad. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Roger, a mí no me gusta darles nunca malas noticias, pero la ley es la ley. Y hay una máxima jurídica que dice, la ley es la ley aun cuando dura ley. Los testamentos tienen que estar registrados para tener validez legal. Un documento notariado tiene fe pública, pero no tiene los efectos que establece el Código Civil con relación a los testamentos. Textualmente, testamento abierto, artículo 850. Es abierto o nuncupativo el testamento cuando el testador, otorgarlo, manifiesta su última voluntad en presencia de las personas que lo autorizan. El testamento abierto debe otorgarse en escritura pública
con los requisitos y formalidades exigidos por la Ley de Registro Público. Eso significa que debió ser protocolizado ante un registro en el estado Táchira. Pero además de eso, supongamos que no fue protocolizado. Textualmente el código dice, también podrá otorgarse sin protocolización ante el registrador y 2 testigos o ante 5 testigos sin concurrencia del registrador. Y eso no ocurrió. Después de notariarlo, debieron registrarlo en vida de su mamá. Con lo cual, la declaración ante el CENIAT sí se hizo conforme, a menos que usted no lo sepa, y haya un registro, y no lo tenga yo acá sobre el escritorio, hay que acomodar inclusive la declaración ante el CENIAT, porque el testamento no otorgado conforme a las normas del Código Civil no es un testamento válido. Y si el testamento no es válido, supletoriamente o por manera principal entra es el Código Civil, con lo cual muerta su mamá, 3 hermanos, partes iguales, la totalidad de la herencia. Y ahí es que hay que retomar el camino. ¿Qué camino hay que retomar, Roger? Revisar el testamento. A lo mejor usted no lo sabe por esta separación que ha habido entre sus hermanos y le falta una hojita de lo que usted tiene y bueno, y salve Dios y aparece registrado el testamento, porque si el CENIAT lo dio como válido debió estar registrado, pero yo no lo sé porque no lo tengo acá. Y si no, sentarse a conversar con su hermano que efectivamente debe rendir cuentas sobre la sucesión. Y si no rindió cuentas sobre la sucesión, usted tiene derecho, como le dije a la señora del caso anterior, partir judicialmente la herencia. No me rindes cuentas, yo pido rendición de cuentas. ¿De qué? De la comunidad hereditaria, porque es una comunidad. Y el que administra una comunidad, sea de socios, sea matrimonial, sea hereditaria, tiene que rendirle cuenta a los demás. Y si no, corresponde una partición judicial. ¿Está claro? Sí, sí. Mi mayor preocupación, realmente, el testamento. Sí, en este caso, yo no quisiera entrar en una partición. Yo creo que como somos hermanos, deberíamos mantener la unidad, ¿sí? A objeto pues de que todos pudiéramos de alguna manera beneficiarnos del esfuerzo de nuestros padres. Ojalá, ¿sí? Pero sí, en los últimos años y que sirva para ayudar al que más necesite, pues, y hacer un esfuerzo para lograr de alguna manera que lo que mi padre quiso hacer se mantuviera en el tiempo. Y por eso es que yo quisiera que fuera más que todo una partición de bienes, digo, una rendición de cuentas. Sí, una rendición de cuentas. ¿Para qué? Para que todos pudiéramos, de alguna u otra manera, disfrutar de las casas. ¿Su hermana está de acuerdo con usted? No, yo no he hablado con mi hermana. Somos muy distantes en muchos sentidos. Claro, son distantes, pero alguien se está beneficiando de alquileres, de rentas, de bienes. Entonces hay que comunicarse con ellos y lógicamente todo esto corresponde al estado Táchira. Por lo tanto, tenemos que hacerlo en el estado Táchira. Yo tengo un abogado allí que es el doctor Eliezer Pérez. Habría que conversar con él. Y usted vive en Carabobo, lo que nos dificulta todas las cosas. No, veremos. yo estaría dispuesto a irme al estado Táchira, a hablar con el abogado y entonces... Muy bien, primero vamos a ver la disposición de sus otros 2 hermanos a dialogar o no y vamos a revisar el testamento. Claro, esa parte es importante. Eso es primero, ese es el primer paso, revisar la validez o no del testamento y luego ver si hay capacidad de diálogo, si no, ¿para qué se va a ir para Táchira? Ya uno llamando a la contraparte sabe si quiere venir o no. ¿Está claro? Acepto la solicitud, se lo mandamos al doctor Eliezer a el estado Táchira. Saludos a toda la gente bella del estado Táchira. Se les quiere mucho. Espero, por favor, de verdad. Yo sé que me lo piden muchísimo poder visitarlos pronto. Acepto la solicitud. Se ha dicho. Muy importante que estemos pendientes de las formalidades legales. Los testamentos deben redactarlos los abogados, porque para eso usted estudió Derecho. Y si usted estudió Derecho, debe hacerlo conforme al Código Civil y ver esas formalidades que nos dan la validez de esos esfuerzos que nosotros realizamos a través de nuestros documentos. El Código Civil es bastante claro. Como digo yo, desde la época de Andrés Bello, viene del derecho romano, pero es maravilloso, sigue vigente y a esas normas debemos apegarnos todos. Así que hoy, a revisar sus documentos, a ver si están conforme al Código Civil o no. Nos vemos en un próximo Se ha Dicho. Se les quiere y se les respeta. Un beso para todos, que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao, gracias.